Bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando vaya el contenido de esta grabación, que está dirigida fundamentalmente a explicar lo más importante de la Revolución Rusa, porque es un periodo en el que en muy poco tiempo pasan muchas cosas y por tanto es muy complejo de entender. Entonces, así como introducción, vamos a dedicar una diapositiva a hablar de las causas de la Revolución Rusa, que básicamente son de tres tipos, las he encuadrado temáticamente en tres tipos: políticas, económicas y culturales. Y luego vamos a ver un poco el desarrollo. Vamos a ver los antecedentes: la Revolución de 1905, la Revolución de 1917, que es la que triunfa, y una vez que triunfa, vamos a ver al grupo que triunfa dentro de los subgrupos que hay, que vamos a explicar. Triunfan los bolcheviques, ¿vale? Que son diferentes a los otros grupos. Y fundamentalmente, pues entre ellos vamos a ver primero a Lenin y sobre todo después a su sucesor Stalin. En principio, las causas las he agrupado por tres temas: política, económica y culturales. Política, en principio hay que decir que Rusia era una autocracia. La palabra autocracia significa que no hay libertades, es lo opuesto a democracia. Gobernaba una suerte de emperador, que en Rusia se conocía con el nombre de zar, emperador en ruso, ¿vale? No había ninguna libertad. Y entonces, en este contexto, todos los partidos que estaban opuestos al zar y que querían más o menos libertades, tenían que estar en la clandestinidad. En la clandestinidad significa escondido, ¿vale? Y había, en función de a los que defendieran, había como tres grandes grupos. El grupo de los campesinos, podemos decir que eran de ideología anarquista, que estos partidos pues, fundamentalmente defendían los intereses de los campesinos y querían el reparto de tierra entre los campesinos, quitársela a los campesinos ricos, que eran los kulaks, y repartirla entre los pobres, darle a cada campesino un trozo de tierra para que la cultivara. Luego estaban los partidos que defendían a los obreros, que eran más bien de ideología marxista, y aquí pues bueno, había como dos grupos: mencheviques, que en ruso significa los mayoritarios, eran los que más tenían seguidores, y otra facción eran los bolcheviques, que eran en ruso los minoritarios. Luego al final fueron los bolcheviques los que terminaron llevándose el gato al agua, pero bueno. Diferencia entre menchevique y bolchevique. En lo que se parecen es que los dos defendían a los obreros, pero digamos que los mencheviques querían llegar al poder y no querían hacer una revolución grande. Sobre todo, bueno, pues desde el poder defender los intereses de los obreros. Los bolcheviques eran más radicales. Era que los obreros llegaran al poder, lo conquistaran y desde ahí hicieran todas las medidas para favorecer a los obreros, en menor medida a los campesinos y sobre todo ir contra los ricos, ¿vale? Eran, digamos, la diferencia fundamental es que los bolcheviques eran más radicales. Y luego están los liberales, también llamados cadetes, ¿vale? Por el partido cadete, ¿vale? Que fundamentalmente, digámoslo así, defendían más bien a los burgueses, a los burgueses. En este caso, la palabra burgués hay que entenderla como una persona que vive en la ciudad y, bueno, pues tiene cierto grado de riqueza. Es más bien el dueño de la fábrica donde trabaja el obrero, ¿vale? Aquí la diferencia, ¿vale? Los liberales son los burgueses, ¿vale? Que digamos que son los dueños que dan trabajo de la fábrica, dueños de las fábricas que dan trabajo a los obreros, ¿vale? Son tres grupos, ¿vale? De los campesinos, el Partido del Obrero y de los liberales. Esto será importante después para ver cómo son sus alianzas. Luego las causas económicas, fundamentalmente una mala situación tanto en el campo como en la ciudad. En el campo la mayor parte de los campesinos hacía muy poco que se habían conseguido liberar de la servidumbre, habían conseguido la libertad. Hasta 1860 los campesinos vivían adscritos a la tierra, es decir, dependían de un lote de tierra y si el campesino rico kulaks lo vendía, los campesinos iban en el lote. Eran considerados como cosas, como si hubieran sido un árbol dentro del lote de tierra o un fruto, ¿vale? Eran como cosas.
Pero pese a que se había declarado o decretado la libertad de los campesinos, la situación de los campesinos seguía siendo igual de mala. Malvivían como jornaleros, echando un jornal un día, otro día sin trabajo y con unos salarios muy muy bajos, ¿vale? Y luego en la ciudad estaba el otro grupo que eran los obreros, fundamentalmente una industria, la industria rusa, la revolución industrial había llegado a Rusia, había sido tardía, había sido lenta, había llegado dependiente del capital extranjero, del capital de los belgas, de los franceses, ¿vale? Y estaba sobre todo muy localizada fundamentalmente aquí, en la parte esta de aquí de la capital, San Petersburgo, Moscú, ¿vale? En esta zona muy localizada. Fuera de esto no había prácticamente nada de industria, ¿vale? Y bueno, las condiciones de los obreros no eran mucho mejores que las de los campesinos. También eran muchas horas de trabajo a cambio de unos salarios miserables. Y luego estaba la cultural. Rusia era un imperio multicultural, había muchas minorías nacionales, multinacionales, ¿vale? La más importante era la rusa, la minoría rusa, pero luego estaban los polacos, estaban los kazakos, los de Turquestán, georgianos, armenios, estonios, letonios, finlandeses, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la minoría rusa, que tenía una cultura especial, hablaba ruso y era ortodoxo, cristiano ortodoxo, habían impuesto su lengua, el ruso, y su religión, la cristiana ortodoxa, al resto de nacionalidades. El resto de nacionalidades que normalmente ni hablaba ruso ni era ortodoxo. Por ejemplo, los polacos hablaban polaco y eran católicos, no eran ortodoxos. Y aquí en esta zona de aquí, de Asia Central, ni hablaban ruso y además eran musulmanes, ¿vale? Pues los rusos lo habían impuesto por la fuerza, a través de una política de rusificación a ultranza, de imposición, ¿vale? Le habían obligado a aceptar su lengua, el ruso, y su religión cristiana ortodoxa, por la fuerza. Así las cosas, llega la Revolución de 1905, cuya causa fundamentalmente es la guerra de Rusia contra Japón. Es fácil imaginar, mueren muchos soldados en el frente y sobre todo hay mucha hambre porque en tiempos de guerra las fábricas, en lugar de fabricar alimentos o vestidos, fabrican armas, ¿vale? Y eso empeora las condiciones de vida de la población, ¿vale? En estas circunstancias llega el Domingo Sangriento, que es una manifestación aquí en San Petersburgo, ¿vale? Pidiendo pan y paz, comida y fin de la guerra contra Japón, que estaba venciendo Japón, por cierto. La primera vez que una potencia extraeuropea vence a una occidental, ¿vale? Y es violentamente reprimida, ahogada en sangre, el Domingo Sangriento, en 1905, y eso hace que la mayor parte de la población de las ciudades se extiendan huelgas, motines, ¿vale? Y entonces lo que tiene que hacer el zar en aquel momento es inventarse unas medidas de urgencia, o conceder unas medidas de urgencia, más que inventarse, conceder, entre ellas una duma o parlamento, que luego era nada más que de adorno, no tenía atribución o potestad para hacer leyes. Con eso contenta un poco, engaña o distrae a la población, que estaba súper enfadada, estaba amotinada con huelgas. Gana tiempo, reorganiza el ejército y aplasta la revolución, la aplasta, ¿no? Por eso no tuvo éxito, pero todos estos grupos de los que hemos hablado antes se dieron cuenta de que la revolución era posible y era posible derrocar al zar, ¿vale? Pasados los años, llega febrero de 1917, aquí la revolución tiene como dos fases, febrero y octubre, y en la primera, en la de febrero, volvemos a lo mismo. La causa es una guerra, pero en lugar de ser la guerra contra Japón, es que Rusia está junto con los aliados luchando contra Alemania y Austria-Hungría, los imperios centrales, ¿vale? La guerra
tiene el mismo efecto que aquí, descontento de la población civil porque pasan hambre, las fábricas hacen nada más que armas y luego muchos soldados muertos, ¿vale? Entonces, en esta situación, todos estos grupos se alían, ¿vale? Entonces, de aquí los que hay, los mencheviques, los bolcheviques, los partidos que defienden a los campesinos, ¿vale? Y ante la presión, el zar abdica, renuncia y se establece un gobierno provisional, ¿vale? Que es gobernado por los liberales. Los liberales son estos, los que defienden, por decirlo así, a los dueños de las fábricas, ¿vale? A los dueños de las fábricas. Un gobierno provisional con la intención, pues, de, como su propio nombre indica, convocar elecciones, y la idea era caminar hacia una monarquía, pasar de una autarquía, como hemos visto aquí, como de una autarquía a una monarquía parlamentaria donde el poder del rey estuviera limitado por un parlamento. Esa era la idea del gobierno provisional, su misión, ¿vale? Su finalidad era establecer una monarquía parlamentaria. Pocos meses después, en octubre, se produce la segunda revolución dentro de 1917, ¿vale? Aquí ya no tenemos zar, está el gobierno provisional mandando, pero el gobierno provisional no quiere sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? En principio se había elegido para que estableciera una monarquía parlamentaria y sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Como no quiere y siguen viniendo cadáveres y sigue las condiciones de vida y de la población civil siguen empeorando, hay cada vez más hambre, son los bolcheviques, ¿vale? Dirigidos por Lenin, ¿vale? Los que derrocan al gobierno provisional y se hacen con el poder, ¿vale? Los bolcheviques hemos dicho que eran los marxistas, ¿vale? Aquí lo tenemos, el grupo de marxistas, pero el grupo de marxistas que defienden a los obreros, a los que trabajan en fábricas, pero el sector, la facción más radical, la que quiere llegar al poder, son marxistas y establecer una dictadura del proletariado, ¿vale? Entonces, en principio, toman medidas en favor de soldados, obreros y campesinos. En favor de soldados, la más importante es que sacan a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Va a ser el Tratado de Brest-Litov, que se va a firmar en 1918. Rusia, a cambio de cederle muchos territorios a Alemania, sale de la guerra, ¿vale? Lo que va a ser visto por sus aliados como una gran traición, ¿vale? Con los obreros, pues fundamentalmente las fábricas se quitan a los dueños y se establecen comités de obreros, que son los que van a llevar y gestionar las fábricas, ¿vale? Se quita a sus dueños y se sustituyen por los obreros, o sea, se hacen con el control de las fábricas, ¿vale? Y luego los campesinos, pues también, como decían antes estos partidos, se le quita a los campesinos ricos las tierras, se hacen pequeños lotes y se las van repartiendo a los campesinos pobres para que las cultiven y no pasen hambre, ¿vale? Eso es, en principio, las medidas que toman, llegar al poder, y además también se comprometen una vez que han tomado estas medidas, celebrar unas elecciones en las que se presentan todos estos partidos, ¿vale? Los mencheviques, los liberales, los defensores de los campesinos, ¿vale? Para formar una asamblea. En esas elecciones que se celebran, los bolcheviques pensaban que iban a ganar por todas estas medidas que habían hecho. Nos van a votar soldados, hemos sacado a Rusia de la Primera Guerra Mundial, nos van a votar obreros, le hemos dado el control de las fábricas, nos van a votar campesinos, pero contrariamente a lo que ellos pensaban, no tienen la mayoría, y el problema es que no son los más votados, pero se niegan a abandonar el poder, ¿vale? A pesar de no haber sido los más votados en las elecciones, ¿vale? Eso va a ocasionar la guerra civil entre 1918 y 1921, ¿vale? ¿Guerra civil entre quién? Pues entre los bolcheviques, los que habían perdido las elecciones y no querían irse del poder, contra básicamente todos los demás, ¿vale? El ejército blanco, los contrarrevolucionarios. Aquí estarían desde los defensores de los campesinos, estarían los liberales, estarían los mencheviques, todos contra los bolcheviques, ¿vale? Contra el ejército rojo. Y además apoyados desde fuera por potencias como Francia y Gran Bretaña,
que consideraban a los bolcheviques que habían sido unos traidores por haber sacado a Rusia de la Primera Guerra Mundial y haberlos dejado solos frente a Austria-Hungría y Alemania, ¿vale? Todos contra los bolcheviques, ¿vale? En esta guerra, al final, van a ganar pese a que están solos, los bolcheviques van a ganar, gracias sobre todo al comunismo de guerra, lo van a hacer todo público, básicamente esa es la idea, toda la economía se va a reorientar, todas las fábricas van a pasar de hacer comida o ropa a hacer armas, y todo público, ¿vale? Todo público, y al mismo tiempo la Checa, que va a ser una policía política que va a establecer un férreo control y una férrea vigilancia sobre la población civil, y cualquiera que sea sospechoso de conspirar, pues va a ser encarcelado o deportado a hacer trabajo forzoso o con la muerte o con la cárcel. En principio es curioso cómo al final los bolcheviques lo único que hacen es derrocar una dictadura para implantar ellos otra dictadura, ¿vale? La guerra civil va a durar hasta del 18 al 21, ¿vale? Y van a ganar los bolcheviques ya en el poder, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, Lenin en el poder desde el 17, ¿vale? Que no se fue, desde octubre, ¿vale? Hasta el 24 que muere, ¿vale? Pero una vez que termina la guerra, las medidas que hace Lenin hasta que se muere, entre el 22 y el 24, van a ser la creación de la URSS, que es la sigla de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una de ellas es Rusia, otra va a ser Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Letonia, Finlandia, ¿vale? Todas las que, bueno, en este caso Finlandia ya había sido cedida, pero bueno, todas las repúblicas, ¿vale? Que van a formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro de ella va a estar Rusia como una más, ¿vale? Eso es un fallo o una cosa que conviene aclarar. Aquí están otras repúblicas, ¿vale? La idea es que cualquiera de estas repúblicas tenía libertad para independizarse de la URSS si lo consideraba necesario, ¿vale? Si lo consideraba oportuno, porque se sentía diferente o con una entidad lingüística o cultural diferente, ¿vale? Y por otro lado, se va a crear la Tercera Internacional, que es una asociación de partidos obreros de todos los países de Europa, de países obreros de Alemania, de Italia, de todos los países que había en Europa, y sobre todo va a estar controlada por la URSS, ¿vale? Va a ser como una especie de organización para salvaguardar los intereses de la URSS, o para trabajar a favor de los intereses de la URSS, de todos los partidos obreros, ¿vale? Internacional de obreros, a nivel mundial, o a nivel al menos europeo. Y en la parte económica se va a implantar, se abandona el comunismo de guerra, ¿vale? Y aparece la NEP, Nueva Política Económica, en el que ya, si el comunismo de guerra era todo público, todo, aquí fundamentalmente es una 50-50. Una parte es pública, sobre todo las grandes industrias, las grandes comercios, la gran banca, y otra parte pequeña es privada, ¿vale? El pequeño comercio, las pequeñas industrias, ¿vale? Fundamentalmente una mezcla de cosas públicas, lo grande, sobre todo la industria pesada, la industria de bienes de equipo, y los pequeños negocios y los pequeños comercios, pues se dejan un poco la iniciativa privada, ¿vale? Eso sería la diferencia con respecto al comunismo de guerra. En 1924 muere Lenin, y en estos 5 años, en este lapso, tras la muerte de Lenin, hay una lucha por sucederle entre diversos candidatos. Está Stalin, que es el que finalmente se impone, ¿vale? El que muere, y su sucesor, después de 5 años, en fin, jugando sucio, desde su puesto de la secretaría del Partido Comunista, pues consigue deshacerse de todos sus adversarios. Estaba Trotsky, Zinoviev, Kamenev, y los consigue ir eliminando a todos, deportando, y al final se queda Stalin, ¿vale?
Stalin va a gobernar de 1929 hasta su muerte, 1953, lo tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, en el plano político va a implantar una dictadura también de partido único, es el único líder, ¿vale? Estamos en la etapa de las potencias totalitarias. Alemania ya está Hitler en el poder, bueno, en 1933, y ya está también en Italia Mussolini, ¿vale? En el fondo son, aunque sean de diferente ideología, son totalitarios estos países, son dictadores. Y bueno, una dictadura de partido único, sin ninguna libertad, ¿vale? Es curioso y hay que hacer esta reflexión que al final en todo este proceso empieza con la idea de derrocar una autocracia y a un zar que era autócrata y termina imponiéndose una dictadura, ¿vale? Con otro nombre. O sea, Nicolás II, el zar, es sustituido por Stalin. Y luego en las medidas económicas va a haber, en industria, va a haber fundamentalmente los planes quinquenales. Son planes cuya duración son 5 años, se marcan un objetivo, sobre todo en industria pesada y en industria de bienes de equipo, y hay que cumplirlo en esos 5 años, cueste lo que cueste, costó un montón de millones de vidas humanas, ¿vale? Porque había que cumplirlo a toda costa. Se potencia fundamentalmente la industria pesada, que es la industria extractiva, la industria de extraer carbón, de la minería, y luego la industria de bienes de equipo, que es la que fabrica fundamentalmente bienes o máquinas para otras industrias, ¿vale? Y no se potencia la industria de bienes de consumo, que es la que fabrica bienes para las personas, ¿vale? Consecuencia, pues que el nivel de vida, si las industrias solo fabrican cosas para o máquinas grandes para otras industrias y no fabrican ni ropa, ni juguetes, ni calzado, pues el nivel de vida de la población decae, ¿vale? Disminuye. Y luego en agricultura, fundamentalmente va a haber coll-house, van a haber dos tipos de granjas, coll-house y soft-house. Los coll-house son, de aquí viene coll, granjas colectivas, ¿vale? Y los soft-house son granjas del Estado soviético. Hay que quedarse con estas tres primeras letras iniciales, coll-house, colectivo, ¿vale? Y soft-house, granjas, pero del Estado soviético, son las que hay. Hay que decir que esta política económica no había ninguna libertad, era una dictadura, pero sin embargo logró que la URSS pudiera sortear un poco los efectos de la crisis de la Gran Depresión que se desató en Europa como consecuencia de la llegada o del contagio del crack de 1929 de Estados Unidos. Y básicamente eso sería todo. Un saludo.